Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 187. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo están? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Acá andamos en épocas bastante turbias acá en Brasil. No vamos a comentar muchas cosas de Brasil, vamos a comentar apenas una noticia después en la segunda parte, pero quiero que empecemos hablando de una noticia positiva, de una noticia de Argentina, una adentro. Y tiene que ver con la economía en la época de pandemia. Y bueno, es una media noticia positiva porque la economía dice que creció 9,2% de mayo con relación a abril. O sea que, digamos, por causa de haber hecho una buena cuarentena, pudieron abrir muchas provincias, las actividades en varios lugares. Pero, no obstante, si hacemos el cálculo interanual de mayo de este año a mayo del año pasado, bueno, ahí la cosa ya no está tan buena, hubo un decrecimiento, una caída, ¿no? Del 14,9%. Pero bueno, por lo menos quiere decir que la pandemia del coronavirus afecta un poco menos, ¿no? O por lo menos un poco se está recuperando la economía desde el mes de marzo, ¿no? Desde el 22 de marzo, cuando comenzó la fase dura del aislamiento social y obligatorio, ¿no? Sí, podríamos hacer una optimista reflexión. Sin embargo, los números finales no son buenos. No son buenos los números finales. Según cálculos dice que la economía argentina va a caer el 8% en el 2020. O sea que posiblemente caiga un 7 o un 6, ¿no? Siempre se exageran esos números cuando son datos relacionados con determinados políticos y mientras tanto con otros políticos, como vimos muy bien lo que ha ocurrido siempre en Brasil desde que el gobierno del Partido de los Trabajadores no está más en el poder, siempre también se dibujan, ¿no? Dice que va a caer mucho menos y después termina cayendo mucho más, o que va a crecer y después crece mucho menos de lo que ellos pronostican. O el Fondo Monetario Internacional, que tuvo que pedirle disculpas, por ejemplo, a la expresidenta de Chile, Bachelet, porque siempre las estimativas durante el gobierno de ella eran menores de las reales y después en el gobierno de Piñera era exactamente al contrario. O sea, no estamos diciendo nada nuevo ni ninguna teoría de la conspiración, ellos mismos han tenido que reconocerlo y han pedido disculpas. Pero sí, es verdad, Daniela, no son números muy halagüeños, ¿no? Creo que hay que distinguir también un poco lo que es la macroeconomía de lo que es la economía micro de todos nosotros. Creo que la situación desde lo micro de cada uno que le bajó los ingresos, se le impidió trabajar, está en una situación compleja, pero hay situaciones como el caso del aumento de ingresos por exportaciones a través de la reducción de las importaciones y el aumento de las exportaciones por unidades, no por dinero, de los productos que exporta Argentina, que son más que todo productos alimentarios, hace prevenir que pueda haber una buena situación económica o mejor, o que vaya mejorando, pero que va a tardar en llegar a la microeconomía porque el país venía de una serie de años con bastantes complicaciones, ¿no? Que si no hubiese pasado, no sé si la economía hubiese crecido lo mismo este año. Me parece que lo mismo hubiese sido bastante deficiente el crecimiento. Una idea, ¿no? No, una muy buena idea y además hay que verlo también en el contexto internacional donde la economía dicen que va a caer entre un 5 y el 6%, en los Estados Unidos puede llegar al 7%, o sea que lo que se pronostica para Argentina también no está muy alejado de lo que se pronostica para el resto del mundo. Y de alguna manera estamos a mitad de año y en el medio de una pandemia. O sea, es muy difícil pronosticar, no se sabe cuándo va a salir Argentina, no se sabe si va a salir en julio, como se piensa, en septiembre, como se piensa,
o si va a ser hasta diciembre. Y después de esto hay que tener en cuenta que el gobierno tiene preparado para el periodo post pandemia también algunas medidas de gobierno que, bueno, también van a empezar a hacer algunos efectos, ¿no? Se está pensando en hacer un plan de inversiones con apoyo del Estado, bueno, muchas otras cosas que vamos a ver cómo ocurre, pero hay que ver primero si se van a poder realizar este año, si la pandemia nos va a permitir hacerlas. Y bueno, por en cuanto no sabemos nada, son cosas en el oscuro, ¿no? Lo único que sabemos que, así datos reales, que bueno, que ha crecido un poco relación mayo a abril, pero que estamos en una época de crisis, o sea, una buena media noticia, como dijo Daniel. Bueno, y vamos a la segunda noticia que tiene que ver un poco con Argentina, un poco con Brasil, y un poco también con temas semánticos, ¿no, doctores? Bueno, doctor, ¿usted es doctor? No, bueno, depende. A mí, yo me recibí de abogado y me dicen que me decían doctor, pero en realidad estoy haciendo el doctorado ahora. Me falta presentar la tesis. Tengo los créditos, pero no presenté la tesis todavía. Entonces usted es un doctorando. En vías de doctor, ahí porque hay diferencia, ¿no? Claro, una cosa es ser doctorando, que quiere decir que vos estás cursando el doctorado en alguna universidad y después tenés un plazo extendido o no para presentar la tesis final donde sos doctor. Pero lo que pasa, no sé, ¿vos, Osvaldo, sos doctor? No, ni doctorando tampoco. Ni doctorando, yo tampoco abogado. Pero ¿qué pasa con la confusión? ¿Cómo les dicen a los abogados todos? Se dicen ampulosamente el doctor, la doctora, que es un poco de uso y costumbre, que también, por ejemplo, los hijos cuando nos quieren ningunear un poquito dice te dejo con la doctora, o si no viene y me dice doctora, yo ya sé que me viene serruchando. Pero hay gente que lo usa y está de alguna manera en niveles que no son familiares. Ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué pasó con un ministro, Ramiro? Y bueno, con el nuevo ministro de Educación, justamente, todo eso que vos estás explicando, que tiene que ver con la carrera universitaria y con la academia, no lo podía desconocer nunca un ministro de Educación. El último ministro que ha nombrado Jair Bolsonaro, Carlos Alberto de Cotelli, porque el anterior está medio que fugado en los Estados Unidos, no hemos dicho absolutamente nada, pero se fue entre gallos y medianoche. Sí, medio que fugado, realmente fue una cosa bastante extraña. Bueno, este hombre dice en el currículo que tiene un doctorado en la prestigiosísima universidad, en la maravillosa Universidad Nacional de Rosario, donde no hemos recibido nosotros tres, ¿no es verdad? ¿Y qué doctorado en qué? ¿En ciencia de la educación? ¿En qué? ¿Qué es? En administración, porque él es administrador de empresas, ¿no? Entonces, ¿y eso dónde se hará, che? Sí, debe ser ahí cerca de donde vivió Osvaldo, antes de la calle Oroño, debe ser ahí en la... debe ser en Económica. Claro, ciencias económicas, claro, ciencias económicas. Pero bueno, el hombre ha dicho que era doctor y Bolsonaro ha publicado en el Twitter, bueno, nuestro nuevo ministro, doctor, y no solamente doctor, sino que también postdoctor en una universidad alemana, ¿no? Y después ya el tipo estaba en las nubes, ¿no? Había llegado a lo máximo dentro de lo que es la carrera académica, ¿no? Y bueno, después el propio rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, bueno, negó por Twitter diciendo no tiene título de doctor, no le hemos dado nunca. Máxime que hace menos de 3 meses la Universidad Nacional de Rosario le concedió un título de doctor honoris causa al expresidente Lula da Silva, o sea que no estamos tan mal, ¿no? En la Universidad de Rosario, en la querida Universidad de Rosario. Claro, habrán ido a decir, a ver, pasame el fichero, a ver a cuántos tenemos acá recibidos, porque ahí no es que tiene, digamos, una cantidad enorme de egresados. Los doctorados no se revolean acá por el aire, ¿eh? O sea, son bastante, no te voy a decir que es la Sorbona, pero exigen bastante. En Derecho mucha gente lo cursa, lo hace y después no lo termina. Aparte de que el doctorado en la Facultad de Derecho es muy caro. Y es bastante elitista y únicamente lo pueden hacer quienes pertenecen a las clases acomodadas, porque te exigen pagarlo todo junto y por adelantado. Y resulta bastante difícil para mucha gente que tiene que vivir la familia, o sea, el doctorado
es una cuestión muy elitista. Puede haber alguna beca, pero no es total. Sí es gratuito para los que son docentes de la facultad, pero para los que son ayudantes o que hicieron inscripciones hay un descuento de un porcentaje, pero no es gratuito. Bueno, ese sería un reclamo, que si uno tiene un buen proyecto, por lo menos que lo den a pagar, digamos, a pagamento se dice en italiano, en cuotas. Es una tradición de todas maneras de todas las universidades argentinas, Los doctorados siempre son pagos y el estudio de grado no, es gratuito, desde el 43, pero sí, está. No, los doctorados siempre son rentados. Creo que es uno de los fuentes de ingreso que tienen, porque suelen venir muchos alumnos de Sudamérica, sobre todo de Brasil, argentinos a cursar. No, pero vienen de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de varios lugares vienen porque es mucho más barato que ir a otros, en dólares, a otros doctorados de otros lugares, ¿no? Eso es una tradición. Este señor concluyó los créditos, pero no hizo la tesis, y anteriormente tenía una maestría, un magíster en la Fundación Getúlio Vargas, que esa sí es paga y esa también es cara, ¿no? Y ahora, a través de esto, fueron atrás de lo que presentó de la disertación de la maestría, del magíster, y encontraron varios trechos plagiados. Sí. Corto, copio y pego y digo que es mío. Exactamente. Eso ocurre bastante acá en Brasil. Esta semana ha salido otro de un artículo que publicó en una revista universitaria el ex juez Moro, junto con una alumna orientanda de él, donde gran parte lo tenían plagiado de sitios de internet jurídicos, específicamente de Conjur, que es un sitio de internet jurídico aquí de Brasil. Pidió disculpas Moro, pero le echó la culpa a la orientanda. Dije que esa parte no la había escrito él. Y la orientanda dijo, bueno, claro, yo escribí, el plagio es mío, perdonen, tendría que haberlo citado. Sería bueno recordar que nosotros tenemos un récord, que no sé si se de otra parte del mundo, que tenemos un perito judicial que utilizó ni siquiera una fuente muy segura, el Rincón del Vago. Qué buena memoria. A ver, refrescanos eso. Un perito que estaba tramitando estaba en la causa de la importación de gas. Exactamente. Tuvo que hacer una pericia para determinar el precio del valor del gas, cómo se compraba, y utilizó, sin citarlo, porque tampoco no lo podía citar, el Rincón del Vago no es para citar porque la fuente era mala, hizo la pericia en función de esa copiar y pegar del Rincón del Vago, y con eso encarcelaron a más de un exfuncionario. También. Un poco más lejos llegamos que los estudios superiores o de grado, con el copia y pega. Esa es la causa conocida como gas natural licuado, y el perito que estás hablando es David Koch, que inclusive tiene un proceso en su contra, ¿no? Por causa de eso. Vamos a escuchar algo de música y después seguimos. ¿Qué les parece? Vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces a Caramelo Santo y el tema Duende Loco. Pisaremos las uvas y pisaremos los sueños, también las dudas, las penas, pa' que el duende venga al vino. Y pisaremos muy fuerte, allí estarán mis abuelos, la gente con su destino. Bienvenido, duende al vino. ¡Hey! Un duende loco ya llegó, el duende del vino nuevo. Perderemos la razón, el vino nuevo llegó. Si le ponemos buen ritmo, la gente hará lo mismo. Rezaré todos los días pa' que el duende venga al vino. Y un año más comenzará, entre promesas y penas. Igual la gente dirá también, bienvenido, duende al vino. ¡Hey! Un duende loco ya llegó, el duende del vino nuevo. Perderemos
entre promesas y penas. Igual la gente dirá también bienvenido, duende al vino, y un año más comenzará entre promesas y penas. Igual la gente dirá también bienvenido, duende al vino, un duende loco ya llegó, el duende del vino nuevo, perderemos la razón, el vino nuevo llegó, un duende loco ya llegó, el duende del vino nuevo, perderemos la razón. Bueno, después de haber escuchado a Caramelo Santo y el tema del Duende Loco, vamos a seguir hablando de Argentina y del coronavirus, que ya se empieza a cobrar la segunda, y acá en Brasil también, la segunda parte o la segunda mensualidad de la IFE, ¿no? Esta contribución federal por tiempo del coronavirus. ¿Cómo funciona eso, Daniela? Bueno, tuve la experiencia práctica de cómo se pide, cómo se tramita. Es muy sencillo, pero haciéndolo descubrí algo que está muy silenciado, porque muchas veces acá hemos hablado de que se comunica mal o que no se comunica. Me pareció algo que está totalmente desapercibido, que nadie lo recalca, que nadie le hace publicidad, que tiene que ver con que el ingreso familiar de emergencia se lo dan a los grupos familiares, pero prioritariamente se lo dan a las mujeres del grupo familiar, que es una política pública del Estado que me parece que va en consonancia con el nuevo camino que se encuentra desde que está Alberto, que tiene el Ministerio de la Mujer. Entonces, cuando ingresás no tenés que ser trabajadora o trabajador no formal. Si recibís la asignación universal por hijo, entras directamente, ingresás, lo haces desde tu celular o desde una computadora, te piden un CBU y te lo depositan en el banco y vos vas y lo sacás con la tarjeta. Y realmente es todo un trabajo donde se reconoce el trabajo de las mujeres en este momento de crisis económico de pandemia. O sea, sin hacer tanto alboroto, sin hacer tanta laraca, se les da el lugar y se les reconoce a las mujeres su lugar de cuidadoras del grupo familiar y de los niños, de los ancianos y de sostenedoras. Pero aprovecho esto para mostrar cómo, a pesar de las políticas públicas, en Rosario, la semana pasada tuvimos un caso, Ramiro, muy, que me llegó al corazón, te lo digo así. Es un caso de una chica jovencita de 24 años, con una nena de 2 años y otra de meses, que cobró los 10.000 pesos y la pareja le dio una paliza y le afanó la guita. Así, te lo voy a decir. Le robó los 10.000 pesos y le dio una paliza, a la bebita le dio una trompada, quedó internada en el hospital Vilela, y cómo, a pesar de todos los esfuerzos, fíjate cómo termina esa mujer de nuevo de la violencia machista. Es realmente un círculo que no se puede cortar, a pesar de lo bien y de todo lo que se está trabajando, ¿no? Ahora está contenida, ¿no es cierto?, en el hospital y todo, pero bueno, una buena y una mala, como decís vos. Sí, es verdad, Daniela, tenés toda la razón. Lamentablemente en estos tiempos de pandemia las cosas a veces son buenas, a veces son malas y muchas veces son catalizadores de problemas de la sociedad que nosotros ya tenemos. No es que quiera tener el borracho más borracho ni tener la última palabra, pero acá me has hecho acordar una noticia bastante mala que ha ocurrido en la tribu Yanomami, donde a una mamá le sacaron las 2 nenas, se las llevaron al hospital en Manaus, que tenían supuestamente coronavirus, y las han enterrado, y las madres están desesperadas porque no entienden que no puedan ellas mismas hacer la ceremonia del entierro y el luto como corresponde a toda la etnia Yanomami, como siempre lo han hecho ancestralmente. Y las mujeres están realmente desesperadas y están buscando por todos lados, en todos los lugares, en todas las tierras, digamos, a sus hijas. Las tribus Yanomamis, una tribu que no es ni siquiera brasilera, es trinacional, porque hay partes que están en Brasil, muchos en Venezuela, ¿no? Entonces ellos a veces ni siquiera hablan portugués y es una situación realmente aterradora y que, bueno, tiene que ver también cómo
en el caso que estás diciendo vos, Daniela, ¿no? De la violencia machista y en este caso de la violencia, digamos, étnica, ¿no? Realmente son temas muy, pero muy, muy complicados. Pero volviendo un poco, Daniela, a lo que estabas diciendo vos de la IFE que se le da mayoritaria a las mujeres, eso es una cosa muy, pero muy interesante y ha tenido ya creo que lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa, una repercusión social muy, pero muy interesante en Brasil. Es una cosa que ya se venía dando desde antes del Partido de los Trabajadores, inclusive cuando se hacían planes de viviendas populares, la escritura se la ponían a nombre de las mujeres. Inclusive acá en San Pablo, en el año 98, que se hizo el plan Singapura, se la ponían a nombre de las mujeres, porque los hombres o vendían la casa o traían a la nueva mujer, a la nueva pareja y echaban a la anterior con los hijos. Entonces de esa manera la mujer es mucho más cuidadosa. Y después cuando se hacen los planes sociales se les empiezan a entregar a las mujeres. Y eso ha generado una reacción por parte de los hombres muy violenta a veces, porque ellos no entendían que ellos no tenían la plata. Ellos creían que la plata se la tenía que dar a ellos porque ellos eran los hombres, ¿no? Y ha significado un real y verdadero empoderamiento, Daniela. Más allá de cuestiones, digamos, doctrinarias y de consignas, eso ha sido una política que ha calado en la realidad de la gente y ha transformado muchísimo a todas esas mujeres que vivían muchas veces sufriendo la violencia de los maridos porque tenían que ver si les dejaba algo del sueldo que ganaban para poder comprarle la comida a los hijos, porque la mayoría del dinero muchas veces se lo gastaban en bebidas por ahí, Daniela. Una situación muy triste la que se vivía acá en Brasil y que de alguna manera eso que estás apuntando vos ha venido a paliar y con resultados muy significativos. Sí, seguro que sí. Qué bárbaro a veces cómo la realidad va modificando cosas sin ninguna disposición legal, la propia realidad modifica y equilibra mucho más rápido de lo que hacen las normas, ¿no? Como que las normas van atrás de la realidad, intentando modificar, como a veces la realidad es terrible, ¿no? Como lo que contaba Daniela, lo que pasó la semana pasada en Rosario, cómo se pueden resolver algunas cosas, la realidad misma lo va modificando. Sí, ¿no? Y parece esta no resignación a que las cosas tienen que ser de esa manera, ¿no? O sea, un papel social que el hombre se arroga para sí, que sí, también esa cosa de que tiene que ser el proveedor, pero el proveedor cuando provee, no cuando recibe del Estado, ¿no? Cuando realmente provee. Cuando digamos, cuando se esmera para proveer, ¿no? Claro, sí, no cuando sufructa lo. En esta época de pandemia, lamentablemente, ha subido muchísimo la violencia contra las mujeres, no solamente en Argentina, no solamente en Brasil, sino también en Europa y en países que nosotros considerábamos más igualitarios en materia de paridad de género, ¿no? Pero bueno, parece que, como decía al principio, va catalizando algunas de las peores cosas que nosotros, las mejores y de las peores cosas que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de música. ¿Qué les parece, señores? A ver. Vamos a escuchar algo que nos pidió tía Betty por el WhatsApp, que es una canción de Alfredo Zitarrosa con Cecilia Todd, dos cantantes interesantes, un uruguayo y una venezolana, de 1979, que se llama Seis Figuriao. Ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la. Ayer tarde estaba yo sentado en una lomita. Ayer tarde estaba yo sentado en una lomita, haciéndole cacería a una triste palomita, haciéndole cacería a una triste palomita. Tum tum centinela, tum tum centinela, ahora con una risita, ahora con una risita, la 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 la
la la y la la la, la y la y la la y la la la, la y la y la. Si porque canto me arrestan, me la pasaré llorando. Si porque canto me arrestan, me la pasaré llorando. Porque no arrestan los gallos, que se la pasan cantando. Porque no arrestan los gallos, que se la pasan cantando. A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima el gorgón. A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima el gorgón. Y a las mujeres alegra la sala del corazón. Y a las mujeres alegra la sala del corazón. La y la 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 y la y la la y la 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 y la y la la y la 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 y la y la. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, lo que escuchábamos era a Alfredo Zitarrosa y a la cantante venezolana Cecilia Todd, un tema llamado Seis Figuriado. Y ahora vamos a la parte principal que queríamos hablar hoy, que era el tema de las fake news, de las noticias falsas. Pero antes de empezar quería decir que bueno, que por ahí es fácil entender lo de las noticias falsas cuando es una cosa que se le da a una entidad, a algo que no existe. Pero también a veces estas fake news están, digamos, ancladas en datos de la realidad que sí son verdaderos y que otras partes inventados. Pero lo más difícil es cuando hablamos de las fake interpretaciones, o sea, un hecho que es real, pero que se lo interpreta de tal manera, con un sesgo tan pero tan grande que acaba siendo lo contrario de lo que es. Normalmente se habla de que las fake news podemos detectarlas con aquellas cosas que nosotros conocemos, que podemos decir 4 o 5 cosas. Primero, de quién viene, o sea, quién lo dice, dónde se lo dice, en qué medio está publicado, cuál es la finalidad que más o menos tiene, si hay otra fuente alternativa, si es fácil de ser verificable. Esas son las 5 pautas más o menos que todo el mundo dice para detectar la fake news, ¿no? Y que en términos generales está bien, ¿no? Lo que pasa que a veces es muy difícil, ¿no? Cuando esa fake news, por ejemplo, ¿dónde se dice? Bueno, sí, se dice en los medios hegemónicos. La dice Canal 13, por ejemplo. La dice la Red Globo. Hay un libro que se llama El conocimiento inútil, de un director de la red, de Le Monde, durante muchos años, un francés, que comienza diciendo que la primera de las fuerzas que domina el mundo es la mentira. O sea que esto de la mentira no es una cosa nueva, sino que, bueno, ahora como tenemos la omnipresencia de las redes sociales, de alguna manera mucha gente propala este tipo de mentiras que antiguamente se hacía por otros medios, ¿no? Ustedes no sé si han leído el libro este de García Márquez, La mala hora, ¿lo leyeron? Ah, sí, me encanta La mala hora. Me encanta. Me encanta y es como un anticipo de lo que es hoy el Twitter, por ejemplo. En donde en las casas pegaban un cartelito de que, por ejemplo, Ramiro él es infiel a la mujer con la vecina de enfrente. Y entonces todos se levantaban temprano a arrancar los carteles. La guerra de los pasquines, ¿no? ¿Y cómo? Claro, sí. Y la sociedad vivía pendiente de los pasquines, ¿te acordás? Claro, pero en una parte también García Márquez deja deslizar como que dicen anónimamente lo que todos saben que pasa, ¿no es cierto? También se podría leer como que era la única manera de poder expresarse, ¿no? Ahora la cuestión es, ¿a quién le importa si Ramiro anda con la vecina de enfrente? A la vecina y a Ramiro, nadie más.
No, y ahí vos pusiste otro elemento muy interesante para analizar, que es este. ¿Hasta qué punto decimos que todo lo que no es de una fuente oficial es fake news? ¿Hasta qué punto no es verdad? Quiero decir con esto que lo de la fake news y las fake interpretaciones es un tema bastante más complejo. Pero, no obstante eso, nos permite, por ejemplo, dar algunas pequeñas pistas, ¿no? Más allá de estas 5 que dijimos, que es la que todo el mundo dice, porque tienen algunas características, yo le diría una lógica propia, una gramática propia, una estructura más o menos propia. La primera es que casi todas estas fake news le apuntan al lado emocional, no al lado lógico nuestro, a lo que se decía en la retórica antigua, al pathos, ¿no? A la emoción. Entonces siempre tratan de despertar algún tipo de sentimiento, principalmente de indignación o de rabia o de alguna cosa. Miren lo que está pasando, fíjense lo que está pasando, miren qué absurdo, qué locura, ¿a dónde vamos a llegar? Siempre ese tipo de cosas, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que nosotros podemos ver en mayor o menor intensidad, casi siempre van apuntando a ese odio, a esa crispación de alguna manera, ¿no? Yo creo que estamos viendo casi un suicidio colectivo. ¿Acaso el acto de irracionalidad colectiva más grande de la historia contemporánea del ser humano? Y claro que también buscan darle una apariencia de razonabilidad, no es verdad, gente. ¿Vos pensás, por ejemplo, que todo lo que venga de un periodista, que no lo quiero nombrar porque tengo miedo que me haga juicio, que le está haciendo juicio a todo el mundo ahora, todo lo que viene de él es una fake news, por ejemplo? Ese periodista al que vos te estás refiriendo, que me parece que se escribe con M-A y termina con J-U-L. Sí. Creo, claro, él es parte del engranaje de lo que era el lawfare en Argentina. O sea, que él era parte de esa operación, de todo lo que es el lawfare, ¿no? Que es la utilización de los medios jurídicos para forzar las interpretaciones jurídicas, perseguir políticamente a las personas, pero eso significa, como dice muy bien Bielsa y Peretti en el libro que ellos han escrito, que se usa para acabar con las reputaciones de las personalidades políticas, principalmente políticas, pero también de las otras que pueden de alguna manera ser funcionales a los políticos. O sea que de alguna manera es parte de ese engranaje, y el periodismo es una parte fundamental de todo esto. Por eso que en la Lava Jato se sistematiza las filtraciones de las escuchas judiciales hasta cuando eran de tono familiar e ilegal, porque ya habían sido tomadas de forma ilegal, porque eso sirve para crear el monstruo del Partido de los Trabajadores, el monstruo de Lula y el monstruo del comunismo y del socialismo, que es de última la finalidad. Y en Argentina ha pasado lo mismo, ¿no es verdad, gente? Sí, seguro que sí. Con el soy Cristina pelotudo, esa fue terrible, ¿eh? Claro, porque no tiene nada que ver, una forma de tratamiento entre dos personas próximas. Seguro. Vocativos que están permitidos entre personas próximas y que no demuestran falta de respeto, sino todo lo contrario, la proximidad. Yo me animo a decirle de esa manera a esa persona porque sé que lo toma con naturalidad y no se ofende. No se lo diría nunca a una persona con la cual tengo un distanciamiento social. Pero... Y no porque no te bloquea, digamos. Claro. Te bloquean. Sí. Bueno, y después otra de las cosas, trabajan mucho siempre con esa preocupación de ver, digamos, cuál es la fuente. Mira, yo te lo digo porque me lo dijo una persona que es muy allegada o porque trabaja en tal lado. Siempre la autoridad es muy importante en todas. Entonces, cuando comienzan con esas autoridades que supuestamente son personas que saben por la situación, mirá, yo lo sé por fulano porque trabaja en tal instituto. Es para desconfiar ya. Tengo un audio que me mandó un contacto de Argentina que se los voy a hacer escuchar en un momento. Y el esquema dentro de estas fake news siempre buscan una especie de polarización que de alguna manera ya existe, ¿no? En la sociedad o se reactiva, ¿no? El nosotros versus el ellos, ¿no? Ya lo decía los libertarios primeros, allá en los años 90, comenzaron a hablar en contra del populismo. Como el comunismo se les había quedado de moda,
empezaron a hablar del populismo y decían que el populismo es un esquema de perpetuación del poder del líder popular como Perón o como Getúlio Vargas para darle comida a la gente pobre y comprarles la voluntad y perpetuarse en el poder. Entonces el populismo siempre es una especie de cosa maquiavélica para perpetuarse en el poder. Y llega al punto, en la Lavallato, convertirse en teoría jurídica, porque ellos dicen que el Partido de los Trabajadores era una asociación ilícita y que Lula era el jefe de la asociación ilícita, está imputado varias veces por jefe de asociación ilícita, porque decían que el Partido de los Trabajadores no era un partido político, era una organización criminal para perpetuarse en el poder y que quería comprar la voluntad de los otros partidos políticos. ¿Les suena algo de lo que pasó en Argentina? Sí, sí. O sea que esta cuestión de la fake news no es solamente la fake news, sino que a veces llega a tener algunas consecuencias institucionales bastante grandes, ¿no? Y después, bueno, las mismas cosas. Ellos van contra tu libertad, siempre van a apuntar de que el Partido de los Trabajadores, de que López Obrador en México, de que el peronismo en Argentina, de que Podemos en España, las cosas que dicen de Podemos en España, porque son totalitarios, avasallan las instituciones. Entonces, tenemos que cuidar nuestra libertad, porque el populismo va por todos, y siempre van a poner palabras que vayan a través de ese tipo de cosas. Bueno, con acusaciones de carácter personal, ¿no? Que son inescrupulosos, disimulados, autoritarios, que ya era lo que hacía Hitler con los judíos, ¿se acuerdan, no? Sí, y también permanentemente vemos que también un diario que se lee mucho en cuarentena, permanentemente está sacando una falsa, o generando en las redes una falsa dicotomía, por ejemplo, entre albertistas y cristinistas. Permanentemente hacen interpretaciones de silencios, de palabras, son realmente, ponen en escena cosas que no existen, y hacen mucho hincapié en esta cuestión de como de una grieta dentro del gobierno, ¿no? Entre el albertismo y el cristinismo. Se lee todos los días. Cristina se maneja de manera autónoma porque es la verdadera jefa. La que manda es Cristina. Despierto y te recuerdo al amanecer. Y mientras Cristina Kirchner moje en política, no va a haber paz nacional. Mire, Cristina es la principal enemiga de los medios de comunicación independientes. Si pudiera, los borraría de la faz de la tierra. No hay nada más difícil que vivir sin ti. ¿Alberto o Cristina? ¿Quién gobierna? Sufriendo en la espera de verte llegar. Esa parte, el lenguaje que utilizan, ¿no? Porque siempre, el si pudiera, ¿quién gobierna? O sea, todas cosas incomprobables, o sea, parten de una realidad que crean y después dice, claro, si pudiera haría tal cosa. ¿Y qué sabe si pudiera o no pudiera? Porque es contrafáctico si pudiera. Porque evidentemente no puede, según esa frase. Sí. Y eso me parece siempre que las fake fueron la peor consecuencia de todas las malas consecuencias de la posmodernidad, ¿no? Con su posverdad y esa apariencia de verdad que sea más importante que la verdad. No, una cosa que es interesante también acá, porque Hitler se la agarró con los judíos, pero no solamente con los judíos, fue que era contra los negros, contra los gitanos, contra muchas otras, pero él, digamos, priorizaba el ataque a una persona, porque ellos tienen que, digamos, antagonizar con un blanco. No es bueno, como se dice en la guerra, tener varios frentes abiertos. Y acá ellos, en lugar de ir contra Alberto Fernández, vuelven a resucitar el fantasma de Cristina, que tan bien le hizo en la campaña del 2015 y que perdieron en el año pasado justamente porque Cristina se les escondió. En algún determinado momento decía, pero Cristina no habla, que salga Cristina, porque querían antagonizar con Cristina. Entonces ahora esto es simplemente la resucitación de ese antagonismo con Cristina para ese odio que durante tantos años supieron ir construyendo socialmente, poder capitalizarlo nuevamente. Y la figura de Alberto pasa a un segundo plano. El verdadero enemigo en este caso tiene que ser Cristina, ¿no? Es más o menos como que si en Podemos ahora, digamos, Pablo Iglesias pasara a un segundo lugar, no atacarían al nuevo, lo seguirían resucitando el ataque al viejo Pablo Iglesias, ¿no? Sí, o por ejemplo cuando se toman algunas decisiones políticas dicen, fue idea de Cristina. Y tiene que salir Alberto a decir, fue idea mía. A mí me parece
Yo no estoy de acuerdo cuando él sale a decir eso. A mí me parece que como jefe administrativo de un país tiene que decir, mire, el Poder Ejecutivo está compuesto por presidente y vicepresidente, y las decisiones se toman de una manera, no, nadie es dueño de una idea, acá hay un proyecto en común, pero él sale como a defenderla, a Cristina, corriéndola del lugar. A mí no me parece una buena defensa, Lo que está haciendo es, porque esa imagen, esa figura que utiliza en esta idea de Cristina, en realidad lo que hace es horadar la figura de Alberto, diciendo Alberto no hace nada, o sea, él es un pelele, un títere. Creo que él en lo que está haciendo no está defendiendo a Cristina, está defendiéndose a él mismo. Sí, tenés razón. Diciendo, no, las medidas las tomo yo. Tenés razón. Toma. En ese lugar tenés razón, Osvaldo, sí. En realidad no sé si es una muy buena medida esa, porque en realidad hay un sector de la sociedad que ese tipo de acusación interpela, que no somos nosotros. Interpela más que nada a un sector más machista, que dicen, las mujeres son acá la Cristina es la que manda, la bruja, la mala. Acá el hombre no manda nada, ¿viste? La que lleva los pantalones es ella, la que corta el bacalao es ella, la que sigue mandando es ella. Él es un títere. Por eso le dicen Albert títere, claro. Claro. Desde el lugar que lo decís vos, Osvaldo, el tipo tiene que salir a defenderse simbólicamente como puede, pero desde lo político, a mí me parece que no, que yo diría, acá somos un proyecto nacional, acá la idea no sale de uno, hay un debate interno, yo lo comunico, yo soy el jefe de la cabeza administrativa del país. Aparte porque me resulta muy antipática la figura del hiperpresidencialismo, en donde el presidente es el único, cuando en realidad hay un debate siempre interno que hace a la buena democracia, me parece. Porque yo creo que a veces hay respuestas de explicar cómo es el proceso constitucional a gente que no te va a querer de ninguna manera, da exactamente lo mismo. Lo que hace es defenderse dentro de todo de la interna de su partido, ¿no? Creo que con esa figura, pero una idea, ¿no? Que eso supongo que debe ser más difícil de estudiar y más profundo. Les propongo que escuchemos una canción y después seguimos. ¿Qué les parece? Vamos. Vamos a escuchar una canción Poderes de aquí de Brasil. Enquanto homens, exércitos, poderes, motos e fuscas avançam seus sinos vermelhos, infernos dentro, nós somos os boçais. E aquele que tá 700 mil vezes, como são índios, como são os portugueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica, será que sou terá que ouvir mais de um ônus? Enquanto homens, exércitos, todos os poderes, índios e padres
y vamos a seguir hablando un poco de la fake news y de la importancia que tienen dentro de la subjetividad de la gente y cómo van de alguna manera haciendo un laburo de ingeniería social muy pero muy profundo, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Osvaldo, ¿no? Que también es muy difícil, pero muy difícil, porque ellos van trabajando con esa idea de la polarización que decíamos antes, ¿no? Pero principalmente de la imposibilidad de coexistir. O son nosotros o ellos. Y bueno, viste, ya con 5 o 6 millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, capaz que este país arranca. Ellos están bien porque nosotros estamos mal. Ellos viven de nuestros impuestos. Nosotros les pagamos los planes sociales. Ellos se la pasan todo el día en la casa, vagueando, tomando mate, mientras nosotros nos matamos trabajando y con nuestros impuestos les pagamos su vagancia. Ellos se reproducen como conejos para poder tener hijos, para que les sigamos pagando más planes sociales. Y toda esa barbaridad que nosotros escuchamos por ahí, que primero que es un dato absolutamente falso, no es verdad, por ejemplo, que los planes sociales hayan aumentado la fertilidad de las mujeres en Brasil y en España y en Argentina, no es verdad. Bastante por lo contrario, la tasa de natalidad en esos dos, tanto en Argentina como en Brasil, ha decrecido entre la gente, entre las mujeres que recibían los planes sociales. Tampoco es verdad que se la pasaban todo el día vagueando, ¿no? Muchas consiguieron salir de la condición, digamos, de ama de casa y comprarse su maquinita de coser, ser cuentapropista. Pero bueno, le hace sentido a un sector muy grande de la sociedad, ¿no? ¿No es verdad, gente? Sí, eso es, digamos, la cuestión de la descalificación hacia los recipiendarios de los planes sociales fue histórico, ¿no? Histórico. Se va por la alcantarilla de la droga, se reproducen para cobrar el plan. Realmente hay una cuestión de racismo ahí. Hay un odio hacia los pobres, ¿no? Una aporofobia. Que tampoco es nuevo, ¿no? Ya venía desde la época anterior. Sí, que tampoco es de ahora, ¿no? Claro. Desde que levantaban el parqué para hacer asado, se decía acá en la Argentina, cuando se entregaban las casas eran con parqué y decían que los que la recibían levantaban el piso para hacer el asado en la casa porque no conocían eso. Algunos lugares que quisieron ponerle camas hechas con ladrillo porque decía que si no le iban a quemar también. O sea, es bastante viejo, ¿no? La aporofobia. Pero bueno, ahora vamos a ver la última que se largó en la semana pasada, a la cual le agradezco bastante a Betania Cajeno Blanco, que fue la que me ha dado muchos datos y mucha información sobre el dólar desaparecido o el dólar terrorista, como le llamaron. Qué interesante, ¿no? Y que supuestamente era una operación del gobierno para que algunas personas que habían sido víctimas de la dictadura y que recibían indemnizaciones por parte del Estado, según ellos, pudieran hacerse ricos con la compra y venta de dólares a precio oficial y venderlos en el mercado paralelo, en el mercado secundario, en el mercado ilegal. Y qué interesante, lo primero que llamó la atención es que tuvo dos nombres, ¿no? Dólar desaparecido, porque supuestamente era un negocio que podían hacer las personas que, como dije antes, estaban recibiendo alguna indemnización porque habían desaparecido, habían sido víctimas de la dictadura, y también dólar terrorista, o sea que todos los que se dicen desaparecidos o que fueron víctimas de la dictadura ya los ponemos dentro de la categoría terroristas, ¿no? O sea, qué interesante esa forma de darle nombre a las cosas, ¿no les parece? Y también hay, no sé si lo vieron circulando, un video muy, muy tendencioso que muestra cómo ganar $1.000.000 a partir, yo no sé si de $100, ¿lo vieron? De $1.000, pero primero, de $1.000. Primero yo les propongo que lo escuchemos a Feynman, que es el que largó esta junto con otra periodista que largó esta bola, este bulo, y después vamos al otro video que dice Daniela. ¿Qué les parece? Te aclara que es Feynman Eduardo, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Feynman Eduardo, el periodista, no el otro que es el filósofo. Mentime que me gusta, yo hago que te creo. Mentime que me gusta, ya te conocen los perros. Bueno, esta tarde Manolo Adornis, mi querido compañero en Radio Rivadavia, me manda una resolución del Banco Central y la verdad, yo no lo podía creer, él tampoco, ¿no? Y después charlándolo acá con Willy, tampoco lo podemos creer, ¿no? Es la comunicación A7052, que establece varias cosas, pero en un punto, disimuladamente,
autoriza a los que hayan recibido beneficios por temas de derechos humanos y desaparición de personas a acceder al mercado oficial de cambios sin restricciones y girar los fondos al exterior. ¡A la pucha! O sea, a partir de hoy los hijos y nietos de desaparecidos que hayan sido indemnizados por el Estado pueden transferir los dólares al exterior, o sea, fugarlos, como le gustaría decir a Cristina Kirchner, al kirchnerismo y a los propios organismos de derechos humanos. Es ese punto 32C6, ese transferencias a cuentas bancarias. O sea, pueden fugar al tipo de cambio oficial, o sea, sin pagar el 30% de más que tenés que pagar, vos que sos tan solidario. Que me gusta, yo hago que te creo. Bueno, esto es una mentira porque no es para los que residen en la Argentina esta resolución, es para los que residen fuera de la Argentina. O sea que no pueden, el que está fuera de la Argentina nunca puede enviar dinero afuera porque ya está afuera, digamos, ¿no? O sea, esta es la primera mentira, pero acá nosotros podemos ver todos los elementos. Primero, el argumento de autoridad. Me lo dijo mi amigo fulano. Y después viene, digamos, la espectacularización, lo que decíamos antes, ¿no? Crear esa indignación. Miren, qué barbaridad. Miren, es increíble. Lo comentábamos y no lo podía creer. Y después el ataque, ¿no? Cristina Kirchner, el kirchnerismo, los derechos humanos, los ponemos a todos. Y después la acusación denostatoria. Fugan. Con ese tono, ¿vieron? Así dramático. Todos los elementos de una fake news dicho por un supuestamente periodista serio independiente de Argentina, ¿no les parece? Sí, la cuestión es que, viste que como es, cuando vos lees una normativa y cuando no entendés porque no explicó, porque no lo sabe evidentemente, cómo es el circuito que tienen las personas que cobran esta indemnización. ¿Y cómo lo cobran, no es cierto? Es una ley que es la 24411 que indemniza a los familiares que son víctimas de terrorismo de Estado. Hasta el año 83. La indemnización consiste, es tarifada, es el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional por 100. Esa es la indemnización. Y generalmente se paga en bonos, es una opción que hace, digamos, la persona que percibe. Hay bonos que son en dólares, que cotizan en dólares. Entonces, vos podés hacer la opción y cobrar en dólares. Esas personas que hicieron la opción en dólares, porque estas opciones en dólares pueden ser hechas en el año 95, 96, porque esto lo saca a caballo esta ley, porque Argentina se ahorró un montón de dinero en pagar indemnizaciones. Imagínate el valor de una vida humana, Argentina la está pagando con esta indemnización tarifada. Entonces, yo pienso que son gente que ha cobrado con ese bono residual que estaba en dólares. Y es gente que vive fuera del país y tampoco es que están fugando porque no es cantidad. Pero nunca puede ser fugado si lo reciben afuera. Fugado si lo recibieran acá y lo mandasen afuera. No, y aparte que lo fugás de una manera cuando vos... ilegal. Superficialmente, claro, esto es toda una cuestión. Por eso digo, no aclaró porque no lo conoce. No, y esto inclusive alcanza también a las personas que viven fuera de la Argentina, que cobran jubilación de Argentina. Muchísima gente acá en Brasil que vive acá en Camboriú, por ejemplo, que son jubilados que se jubilaron en Argentina y se vinieron a vivir el resto de la vida en Camboriú, que les encanta. Pero bueno, eso también está dentro de esta normativa. Pero eso no importa nada. Lo importante es que miren, por ejemplo, la otra periodista que sale a decirlo, cómo lo dicen, porque la idea que decíamos antes, ¿no? Siempre crear esa idea de que a vos te afanan, es que a vos te joden, es que ellos trabajan para ellos, para los socios y para los que ellos compraron, pero vos pagás la cuenta. Miren lo que decía Guadalupe Vázquez. Mientras estábamos todos distraídos con el anuncio del presidente que te cuidan, te la metieron por atrás. Perdón que sea tan gráfica, pero no hay otra forma de decirlo. No te podés distraer un segundo porque te empoman. Para eso son muy eficientes, se viene un escándalo. O sea, esta es la verdadera producción de sentido, que mientras ellos se llenan de dinero, cosa que no vimos que no es verdad, porque además tiene un límite, como decís vos, Daniela, esta normativa tiene un límite de $1 millón para poder mandar hacia afuera. Además es esa, a vos te joden. Y como vos habías adelantado un poco, Daniela, la verdadera fake news se va nutriendo de varias otras fuentes. Escuchemos ese video que no tiene desperdicio, Daniela, que vos nombrabas antes.
Entonces es como tan evidente, que da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. De verdad. Si querés transformar 1.000 pesitos en $1.000.000, hoy Argentina con el gobierno peronista te lo permite. Único requisito, ser hijo de desaparecido, montonero, terrorista o haber cobrado un subsidio por derechos humanos o estar en la listita de las madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo empezás? Tomás 1.000 pesitos, te dirigís al banco y con la nueva normativa del BCRA le decís, me tenés que cambiar toda la plata que yo quiera al cambio oficial, porque es una nueva normativa, con lo cual te dan $14. Salís, te vas al mercado paralelo y lo vendés a 126 y transformás en 1.800 tus 1.000 pesitos. Ya ganaste 80%. Ahora volvé al banco con tus 1.800 pesitos y decile al oficial del banco, me tenés que cambiar de vuelta, amigo, ahora me tenés que dar $26. Vas afuera y sacás 3.240 pesos. Y vas repitiendo esta operatoria todas las veces que quieras, porque ahora no tenés límite. ¿Cómo termina? Con que lo hagas solo 20 veces, terminás con $1.011.000 o 127 millones de pesos. Y eso no termina acá. No solo te hiciste millonario en 2 días, sino que además la podés sacar al exterior. Te podés abrir una cuenta en BVI, en Seychelles o en cualquier paraíso fiscal, dejarla fuera, no pagar impuesto, haces un trust que no esté grabado y dejás la guita fuera. Argentina, un país en serio. ¿Quién pudiera hacerse millonario en 48 horas? ¿Cómo lo vamos a votar, Alberto? La puta, no lo vimos antes. Aparte de una gran pena, siento en este momento por ti vergüenza ajena, vergüenza ajena. Bueno, y aquí nuevamente encontramos todos los elementos, ¿no? Todos los elementos que dijimos en la primera parte de esta segunda parte especial del programa están todos, ¿no? Medio que cuando uno escucha 4, 5, 6 de este tipo de fake news, va descubriendo rápidamente por las primeras formas toda la estructura que las va siguiendo, ¿no? Sí, responden a una lógica. Lo del tipo la verdad que no le dio vergüenza. Bueno, de verdad, no le dio vergüenza. Y no, porque es como lo que desmentíamos con Osvaldo la vez pasada del médico, que en Río de Janeiro decía que no había cuarentena y mostraba todo vacío, que realmente mostraba las imágenes que mostraban era de cuarentena. Yo creo que es esto, eso no tiene porque son funcionales a un determinado discurso y a una determinada operatoria, pero comunicativa, ¿no? Sí. Aparte reúne todos los giros propios de montoneros, terroristas, plan de Plaza de Mayo, todos los giros que pueden meter, ¿no? Están todos los elementos están acá a través de un tipo que agarra un celular, hace una planilla de cálculos bastante pedorra, la verdad, y un celularcito que graba con el celular, pero dialoga tranquilamente con los otros mensajes también que aparecen por ahí. Vienen por tu sangre, quieren declarar el plasma de interés público, primero nos quitaron a nuestro presidente, la libertad, nuestro dinero, nos encerraron y ahora quieren nuestra sangre. Todo dialoga en una misma lógica y va apuntando hacia un mismo blanco, hacia un mismo lugar, y va creando en algún momento en un sector grande de la sociedad un sentido que después es muy difícil de desconstruir, ¿no les parece? Sí, seguro. Bueno, pero esta cuestión de la fake news, como decíamos antes, no es una cuestión privativa de Argentina, es una cuestión que anda por todo el mundo. Hay un excelente artículo de la BBC que va mostrando los efectos de la fake news por el mundo. Así que dejamos por aquí y lamentablemente vamos a tener que convivir con esta realidad de la fake news. Agradecemos nuevamente a Betania que nos ha mandado este material muy bueno para análisis. Recordamos que nos pueden escuchar los martes a las 18 horas por la radio Las Voces del Muro, lasvocesdelmuro.net. También nos encuentran en Facebook y en Twitter como Café Mercosur. Y nos pueden mandar WhatsApp al 0054 54 911 56 44 78 57. 0054 911 5644 78 57. Y también nos pueden escuchar también en Spotify, en iTunes, en TuneIn y claro, en iVoox. Un abrazo, gente, hasta la próxima. Hasta la próxima.